Hola, nosotros somos el equipo número 2 de la carrera Licenciatura en Pedagogía. Este equipo está conformado por 6 integrantes, yo, Arleda Ortega, y mis compañeras Alondra Suárez, Griselda Romero, Lisbeth Tresviña, Carolina Osorio, María Portillo. En este video vamos a hablar sobre las 5 materias que llevamos a cabo durante el primer semestre. Para nosotros la visión sería ser un modelo de formación de profesionales en la educación a nivel nacional que generen propuestas de innovación educativas dirigidas a la transformación social. Lo que nos motivó a estudiar pedagogía fue a que los niños pudieran desarrollarse en las aulas y así que ellos pudieran aprender mejor las cosas que los profesores les están impartiendo. El motivo por el cual nosotros elegimos la carrera de pedagogía es porque no únicamente se basa en la educación, sino también en el ámbito social y empresarial. Cualquier cosa hecha por el hombre es ciencia aplicada, solo la riqueza intelectual puede sacarnos adelante. El conocimiento racional es aquel entendimiento que se da a través de la razón, basándose en la realidad y permite el aprendizaje. Para esto, la objetividad que desees o que pretendes estudiar tiene que tener un carácter analítico de reflexión. Se tiene que tener especialización para cumplir satisfactoriamente con su objetivo. El conocimiento científico es claro y preciso, fácilmente perceptible por los sentidos o bien se comprende con facilidad. También es comunicable para aquellos científicos que quieran examinar y comprobar sus conclusiones. Los científicos plantean metodologías múltiples de estudio, en el cual realizan un trabajo sistemático, pues el orden es muy importante. La ciencia es abierta. En ella no existen barreras que limiten el conocimiento científico. Por otro lado, la ciencia es autocorrectiva. Esta acción es tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada. Hay un antes y un después, podemos echarlo y escribirlo en un libro de historia. El Big Bang es un modo de señalar el límite de nuestro conocimiento y no verdaderamente en el límite del mundo. La ciencia se interesa en los hechos visuales, perceptibles, no permite interpretar lo que hay más allá de lo visible. Contrariamente, una opción muy difundida no elimina a Dios, pero no puede probar su existencia ni su inexistencia. Como toda teoría científica, la del Big Bang se funda a un tiempo a un conjunto de observaciones en un sistema matemático, la relatividad general de Einstein, capaz de reproducir sus valores numéricos. A continuación presentaré la aportación de Karl Popper y Thomas Kuhn. Karl Raimund Popper fue un filósofo y profesor nacido en Australia, aunque más tarde se convirtió en ciudadano británico. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Cuadro comparativo: el proceso de contrastación para Karl Popper y Thomas Kuhn. Popper dice que solo puede haber una teoría y Thomas dice que en el mundo pueden existir dos teorías rivales. También dice Popper que las hipótesis solo se hacen una vez para saber si funciona, pero Thomas dice que es necesario hacerlas varias veces. Las ciencias parten de la observación fiel de la realidad. Seguidamente se extraen las leyes de observación. La observación sería una nueva atención pasiva, un puro estudio receptivo. Podemos convencernos de que nuestra observación depende de un contexto. La forma de nuestro entorno nos condiciona e influye de modo manifiesto en nuestro modo de mirar. Una observación es una interpretación, es integrar determinada visión en la representación teórica que nos hacemos de la realidad. Muy bien,
Empezaremos con el método científico. Este se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Aquí se tienen que ir más bien utilizando instrumentos que resulten fiables. Lo que este método hace es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad. Este indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada. Por otro lado está reproducibilidad. Este es un experimento que tiene que poder repetirse en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera. Dicho método científico nunca toma referencia a las certezas absolutas, todo lo contrario, se desarrolla y funciona a partir de lo observable. Gracias a él se pueden realizar leyes que nos permitan a los seres humanos el conocer de manera correcta no solo lo que fue el pasado, sino también el futuro. Y es que dándole determinados valores sabremos qué le va a suceder a una variable. Entre los pasos necesarios que conforman el método científico se encuentra la observación. Aquí el investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el fenómeno de la misma manera en que éste se muestra en la realidad. Por otro lado está la inducción. Aquí se parte de las observaciones. El científico debe extraer los principios particulares de ellas. Por otro lado está el planteo de una hipótesis. Este surge de la propia observación. Y por último está la demostración o refutación de la misma y la presentación de la tesis. Aquí pues es la teoría científica. De acuerdo con el lenguaje más corriente, una materia científica no se inventa, se descubre, mientras que más bien diremos que se inventa una tecnología. Dentro de la perspectiva de los descubrimientos científicos, se supone que las leyes y teorías existen independientemente de los humanos que las descubren. Hay experiencias cruciales, y para decidir que una experiencia es crucial es por lo tanto introducir un elemento voluntarista. Se entiende por tal que se está decidiendo abandonar el modelo que se está examinando, si la experiencia no da los resultados que se esperan. Esta decisión de considerar una experiencia como crucial es esencial para los asuntos científicos, pero no pone de manifiesto en modo algunos razonamientos científicos en el sentido habitual o restringido de la palabra. De hecho, en el momento en que un modelo funciona mal, siempre se le puede salvar a condición de introducir algunas hipótesis que sean adecuadas. Hay una diversidad de metodologías científicas. Un ejemplo de ello sería el método analítico. Este consiste en tomar un modelo que muestre lo real como construido a partir de sus elementos de base. Para encontrar un modelo adecuado, los investigadores tratan de determinar todos los componentes de un sistema para reconstruirlo. Otro ejemplo sería el sistemático, que se interesa menos por la reconstrucción de un sistema a partir de sus componentes. Este da mayor importancia a la aproximación al mismo como un todo. El trabajo científico no es de una pureza racional del tipo de la que a veces se ofrece. Para considerar un resultado científico aceptable y aceptado, los científicos ponen en juego toda una serie de criterios que pueden determinar con mayor facilidad posteriormente que previamente. Hablaremos ahora sobre algo muy interesante que es el acto de la vida. Se puede considerar que si se le compara con un guijarro, la aparición de un organismo vivo es en efecto improbable. Si todo planeta que posea agua y se encuentra a una distancia óptima de una estrella caliente tiene vida, tiene la posibilidad de acumular moléculas complejas y pequeños glóbulos que intercambiaron sustancias químicas con el medio. De necesidad en necesidad, la evolución química terminó en rudimentarios seres vivos. Se piensa que la vida no apareció en los océanos, sino probablemente en lagunas y en los pantanos, en lugares secos y calurosos de día y fríos de noche. En esos medios hay cuarzos y arcillas en donde las largas cadenas de moléculas van quedando atrapadas y así es como se van asociando unas con otras.
Las primeras células que proliferan se envenenan con los desechos que ellos mismos arrojan al entorno. Si aparece agua, las esporas germinan y producen amibas independientes que se marchan cada una por su lado. Desde un comienzo la vida muestra una tendencia natural al agrupar a los individuos. El hombre proviene de una especie que fue antepasada común de dos linajes, el de los monos superiores de África y el de los prehumanos. Entonces el hombre solo es mono, en el sentido amplio de su posición en la clasificación animal. Su especificidad es precisamente haber conseguido superar esa simple condición. Antes se tenía la costumbre de clasificar a los prehumanos y a los humanos como habilis, erectus y sapiens, pero no hace mucho se descubrieron otras, como el Homo rudolfensis y el Homo ergaster. Esto se debía a la abundancia de especies australopitecas, que eran nuestros antepasados. Al género humano lo caracterizan sus pies. Esa fue una de las últimas adquisiciones de la humanidad, un pie muy particular específico del hombre. El ser humano se define por la emoción, pero sobre todo por la conciencia de la muerte. Esta se sitúa en un grado superior de reflexión. Para mí lo esencial de la definición de la conciencia reflexiva sería advertir que cada uno es único y no puede ser reemplazado. Más bien la desaparición de un ser es un drama sin retorno. Antes de empezar a hablar sobre la filosofía de la educación, debemos conocer la definición de la filosofía, y Platón la define como la ciencia de la razón de las cosas. Para él, la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por el medio de la sabiduría. Ahora, la filosofía en la educación nos ayuda a desarrollar el razonamiento, la reflexión, la crítica y el análisis del hecho educativo. Puede ayudar a una transformación profunda en la educación en la medida en que se asuma como finalidad principal, no tanto en enseñar a aprender, sino en cuanto a enseñar a pensar. Nos da herramientas para clasificar significados, analizar conceptos, cuestionar criterios que hacen que un enunciado sea verdadero, establecer las leyes que determinan la validez de una implicación lógica o de un argumento, analizar la estructura formal de los procesos de investigación, descubrir las consecuencias que puede tener para la vida humana, mantener las creencias u otras. Las sociedades democráticas actuales y la rápida expansión de la sociedad de la información y del conocimiento ya no necesitan solo una persona instruida, sino una persona capaz de pensar por sí mismo. Las democracias no pueden funcionar sin ciudadanos reflexivos y razonables, y por ello, si queremos ser adultos que piensen, debemos educar niños que piensen. La filosofía de la educación ha de tener como idea regulativa el cultivo de la racionalidad y el ejercicio del pensamiento crítico. A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de los siglos atrás. Si nos remontamos a la prehistoria, el modelo educativo, por denominarlo de alguna manera, dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en los aspectos más concretos y ligados con la subsistencia, como por ejemplo la caza o la supervivencia. Se trataba de un sistema muy primario e individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades básicas. Un primer gran cambio o incluso una primera revolución la encontramos en Mesopotamia en el 2000 a.C. Por aquel entonces aparece el primer concepto de la escuela, centrado sobre todo en la enseñanza de la escritura, diferenciándose básicamente por el hecho de ir un paso más allá que ayudar a solventar las necesidades del día a día. Las personas que se beneficiaban de este nuevo modelo eran, sin embargo, únicamente las personas de clase privilegiada. El hombre es un ser vivo que es capaz de adquirir unos modos de conducta, pero que a su vez de la adquisición de esos modos de conducta depende su supervivencia,
de forma espontánea a lo largo del desarrollo contando con su cultura. Su conducta se modifica según los nuevos datos, contando con lo que aprende, buscando el resultado mejor en un proceso creador de cultura, transformador del medio natural. Desde esta perspectiva, los esquemas culturales son series simbólicas cuyas relaciones entre sí sirven de modelo a las acciones humanas, ya que el individuo no puede por sí solo aprender por la experiencia. Todo lo que necesita para supervivencia necesita adquirir mediante la educación unos modos de conducta los más útiles y adaptados posibles. Necesita además que el aprendizaje sea rápido, adecuado para automatizar gran parte de estos modos de conducta y poder ocuparse de lo más específicamente humano, pensar, innovar y crear. Resumiendo, entendemos que se aprende a ser humano en un modo cultural, donde se recibe un sistema conceptual expresando en formas simbólicas a través de las cuales se le comunican conocimientos, creencias, valores y actitudes ante la vida. La axiología, siendo una disciplina de la filosofía, defiende el valor como una cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean más estimadas en sentido positivo y negativo, de modo de que los valores son agregados a las características físicas del objeto por medio de un individuo o grupo social, lo cual se modifica el comportamiento y las actitudes de los individuos hacia el objeto a partir de esa atribución. La teleología educativa se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en toda la problemática pedagógica. El concepto de educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales que se explican a través de las leyes y las funciones de la educación. La teleología analiza las funciones de la educación y sus rasgos específicos. Fines concretos y parciales de la educación. Se dividen en fines personales y sociales, profesionales, espirituales y culturales. Tradicionalmente entendemos la educación como un sistema en el que un profesor comparte su conocimiento en un pizarrón delante de un grupo de alumnos. Hoy vemos lejanos aquellos días en que la información se medía en kilogramos, no en kilobytes. Ahora sabemos que el desarrollo de actividades no solo es responsabilidad del profesor. Una buena educación es aquella que se ajusta a las transformaciones que exige la sociedad. La educación ha sido transformada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El programa educativo de una universidad en línea es personalizado y centrado en el estudiante, lo que hace a los alumnos actores de una clase y no solo receptores de ideas. Por todo esto, las universidades en línea son una alternativa para quienes, sin importar las circunstancias o el estilo de vida, aún tienen deseos de aprender. Unidad 1. La batalla por una educación secularizada. La presente línea del tiempo es producto de la primera unidad del curso de Historia de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa para la licenciatura en Pedagogía y pretende mostrar de manera simplificada una visión general de algunos de los acontecimientos históricos que ocurrieron en el camino de la docencia durante el inicio de los siglos XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. En 1821, la profesión era libre, no dependía de un sistema de formación. En 1822, la primera escuela que se fundó fue el Sol. Se estableció una asociación privada dedicada a implantar el nuevo método de enseñanza mutua de los ingleses Webster, Lancaster y Andrew Bell. En 1823 a 1824 se fundó la primera escuela normal de la Compañía Lancasteriana. En el año 1824 se expide la primera Constitución Política de los Estados Unidos. En 1827 se formó una academia de primera enseñanza organizada por Ignacio Juan Espinosa de los Monteros. Ellos proponían uniformar la enseñanza de la primera edad.
En 1831, la escuela lancasteriana se transformó en una institución formadora y actualizadora de preceptores en servicio. En 1848, Tocqueville anunció el fin del distanciamiento de liberalismo y democracia con el inicio de estos dos con los socialistas. Se fundó la primera escuela normal para varones. En 1857 se expiden las leyes de reforma y con ellas la nueva constitución con ideas liberales. En 1867 se crea la Ley Orgánica de Instrucción Política. Inicia la profesión municipal al asumir el poder de los liberales que promovieron mayor injerencia del Estado en la instrucción primaria. Algunos estados crean planes de programas de estudios oficiales. En 1869 empieza a funcionar una escuela secundaria solo para el sexo femenino. En 1876, el gobernador expidió una ley de instrucción pública en donde se establecía que la enseñanza pública se dividiría en educación primaria, secundaria y profesional. En 1879, la Secretaría de Justicia de Instrucción Pública acordó la instrucción de las academias de instrucción primaria, en las cuales se actualizaría el magisterio. En 1882, la Comisión de Instrucción Pública estableció la Academia de Pedagogía formada por los profesores de las escuelas municipales mixtas. En 1885 a 1910, el profesorado normalista y estatal unificaron los planes y programas de estudio tanto para las escuelas primarias y normales. Se fundó la Academia Normal de Veracruz. En 1888 se fundó la Cátedra de Telegrafía para tener una ocupación si no determinaba los estudios en las escuelas normales. En 1890 la Compañía Lancasteriana fue abolida. En 1891 se expidió en Durango la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública. En 1893 se estableció la Academia Pedagógica de la Municipalidad de Toluca en el Estado de México. En 1905 se reglamentó la creación de la Escuela Normal Mixta. En 1910, inicio de la Revolución Mexicana, se crea la composición del Congreso Nacional de Educación Primaria. En 1921, fundación de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos. En 1984, el sistema no era graduado y podía haber chicos de distintas edades en diferentes clases, ya que lo que lo determinaba era su asignación, su habilidad y no su edad. Unidad 2. Discurso y realidad educativa en la modernización porfiriana. En esta unidad habla sobre causas y problemas de la modernización pública durante el porfiriato. Y vamos a empezar. ¿Qué es el porfiriato? Muchos se podrían preguntar sobre qué trata y se los voy a explicar. Se llama el porfiriato al periodo comprendido entre los años 1876 a 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. En este periodo largo de gobierno se interrumpió solo por 4 años comprendidos de 1880 hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González. Con nuevas elecciones presidenciales y ganando Porfirio Díaz las mismas, el 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Y si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial del general Díaz, consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios, extranjeros y familias acomodadas simpatizantes de las ideas políticas del gobierno de Díaz. El porfiriato fue un periodo claroscuro o, en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. También nos podemos preguntar en qué consiste la modernización porfiriana. Y se dice que durante el largo tiempo en que gobernó Díaz se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron alrededor de 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México y como medio de control político y militar.
El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas de gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. La agricultura progresó espectacularmente en Yucatán, en Morelos y en La Laguna, con vastas producciones de henequén, caña de azúcar y algodón. México tuvo un crecimiento económico nunca antes más visto, pero como poca gente tenía dinero para invertir o podía conseguirlo prestado, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. La desigualdad entre los muy ricos y muy pocos, y los muy pobres eran muchísimos. Se formaron enormes latifundios, los indígenas perdieron muchas tierras y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. Con todo, se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que nos permitió que se educaran más niños. Cada vez más mexicanos pudieron seguir estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase de media, profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros, escritos e impresos en México. Se multiplicaron los caminos, puentes, edificios y escuelas, y los teatros presentaban compañías y actores europeos, y se extendió el cinematógrafo. La vida intelectual tuvo hitos importantes. Un grupo de historiadores publicó México a través de los siglos, y el otro, México y su evolución social. Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional. The moment is right, so don't wait. Get ready to fight when I say break free of the chains that hold you back. React and plan your attack. Brace yourself and run into the battlefield. Move on, don't falter. Plan your pursuit and charge on ahead, and I will be your shield. Go on, release the goddess inside you. In every star, in every moon, in every Nina, millions of Athena. In every star, in every moon, in every Nina, millions of Athena. In every star, in every moon, in every Nina, millions of Athena. You will be the closest to the little shore. You will be recalled, the waters of war. So we'll be the closest to the little shore. You will be recalled, the waters of war. Created using Powtoon. Unidad 3. Gérmenes para el proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Los maestros en la Revolución. La Revolución Mexicana interrumpe el proyecto educativo porfiriano que pretendía homogeneizar el magisterio mediante la unificación de los planes de estudio de la enseñanza normal. Había estados en los que nada ocurría y otros en los que las escuelas primarias y normales fueron sometidas a intensas presiones que en ocasiones tuvo como consecuencia su clausura por meses o años. También puede hablar de las formas de participación de los maestros. La participación de los maestros durante el movimiento armado fue muy diversa. La mayoría de los maestros no intervino en la política y continuó desempeñando las funciones sin importar el gobierno para el que trabajaba. Otros muy pocos participaron al lado de grupos revolucionarios como ideológicos, escribanos, secretarios y consejeros de los jefes. Llegaron a ser jefes políticos y militares.
En 1917 se suprime la CIPBA y las escuelas primarias se transfieren a los ayuntamientos del distrito. Asimismo, termina la huelga de maestros que reclaman el sueldo de pagos atrasados y la reinstalación de aquellos que habían sido despedidos. Funciones que desempeñaron los maestros en la lucha armada. El profesorado primario representaba mejor el carácter nacional que los catedráticos, y las escuelas universitarias, los primeros, cumplían con la función de integración nacional y eran menos setilistas que los segundos. Por otro, porque en el magisterio había ganado terreno la idea urgente de consolidar un proyecto educativo y un sistema pedagógico dotado de un fuerte sentido y rajambre nacional, orientado por el imperativo de la integración que atendiera a la realidad plurirracial y pluricultural de los habitantes del territorio nacional. Los maestros en servicio fueron transformados por la revolución y contribuyeron a acentuar la politización del magisterio en 4 sentidos. 1. La mayor intervención directa del profesorado para designar a sus autoridades en diversas entidades federativas. 2. La mayor participación del profesorado para decidir las políticas educativas y pedagógicas. 3. Una mayor participación del magisterio en la vida política y nacional. 4. La penetración mucho más visible y directa de la política y los políticos en el ramo de instrucción pública. Hubo maestros que influyeron en el discurso y en los programas de algunos grupos revolucionarios. Los maestros pudieron incorporarse con mayor facilidad que los universitarios al discurso revolucionario y pre-revolucionario, porque no les costó nada de trabajo sentirse parte del pueblo. Una de las mayores dificultades para valorar la magnitud y el sentido de la participación del magisterio en la revolución es que se trata del grupo profesional más numeroso. Otra dificultad corresponde a las diversas formas como los maestros se vinculan y trabajan para los jefes revolucionarios como docentes, militares, escribanos, asesores, publicistas y propagandistas. En 1915 y 1919, los maestros comienzan a cumplir de un modo mucho más explícito funciones de orden público, tales como actividades de propaganda constitucionalista que varios maestros realizaron como dentro y fuera del país. También encontramos un mayor número de maestros en las cámaras de diputados, los ayuntamientos, las gobernaturas y la administración pública, desde la primera legislatura maderista. Principales cambios que la revolución generó en la revolución magisterial. Estos principales cambios durante la revolución fue el cambio más notable de la interrupción del proyecto federalista y uniformar la enseñanza. Se hicieron algunos intentos para reorientar la enseñanza normal como los planes y programas de estudio. Se buscaba una enseñanza normal más prometida con el pueblo y con la revolución. Se buscaba orientar la escuela normal hacia el campo. Algunas escuelas normales indujeron cursos técnicos y materias. Durante la revolución hubo signos de continuidad y el cambio de profesión docente. En cuanto a su traficación interna, hubo profesores titulados normalistas y no normalistas. Sobresale la brusquedad de identidad por parte del magisterio. Los pedagogos ideológicos o dirigentes magisteriales esgrimieron sus conocimientos y habilidades especializados como el principal argumento para reclamar el monopolio sobre los principales cargos directivos del ramo. Surgió un nacionalismo profesional de un doble sentido, que se decía que el profesorado primario representaba mejor el carácter nacional de los catedráticos y los egresados de las escuelas universitarias. Habla sobre la profesión docente transformada. La profesión docente sufrió cambios en sus puntos esenciales como su formación, su reclutamiento y los estilos de dirección técnica, administrativa y escolar. Provocó una inestabilidad en las condiciones de trabajo, en el empleo, como suspensiones de ceses y despidos provocados por relaciones
políticas o económicas. Transformó la designación y composición de los órganos de dirección y consulta en el ramo. Otro cambio notable fue la creciente intromisión política en la dirección educativa y escolar, tanto en la definición de los proyectos como en las decisiones administrativas y técnicas, como el reclutamiento, la estabilidad laboral y la movilidad en el servicio. Expansión escolar. Otra es la revolución que estimuló directa e indirectamente la formación de asociaciones magisteriales con fines sindicales y políticos explícitos. En causas de disputa entre normalistas y universitarios. La educación elemental era un territorio normalista y la educación superior universitario. En 1906 surgió el conflicto en inconformidades como que en otras escuelas nacionales incluidas la preparatoria pasaría a formar parte de la universidad y la normal no. En la caída del régimen porfiriano trajo consigo diferencias entre la preparatoria y la normal. La primera se identificó como el antiguo régimen y la segunda como la revolución. Otro aspecto fue que si las normales debían formar parte de las universidades y de los institutos de ciencias artes de los estados, otras se debatían sobre si los estudios normalistas eran inferiores, equivalentes o superiores a los preparatorianos. Las aspiraciones de los normalistas a veces llevan la marca de una aparente ambigüedad. Quieren ser distintos al universitario, pero también quieren ser como ellos. Al buscar afirmar su identidad profesional, los normalistas no quieren que se les confunda con los universitarios. En su lucha por su identidad profesional enfrentaron una doble desventaja. 1. La crisis de las escuelas normales heredadas del porfiriato. 2. La politización del reclutamiento. El gobierno de Madero les concedió a los normalistas un lugar relativamente privilegiado frente a los universitarios. La psicología de la educación resuelve los problemas educativos en aspectos emocionales, internos, a los que se enfrentan todos los docentes. La psicología nos sirve para responder inquietudes. En los años 1930 a 1980, la psicología tuvo cambios sociales, políticos y económicos. Tuvo también instrumentos de medición como los test psicológicos, pruebas psicoeducativas. Los paradigmas conductistas psicoanalistas comenzaron a aportar para la psicología de la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial pusieron mayor atención a la educación debido a que querían mejorar el proceso en todo. Aportaron también a la antropología y sociología. Existen 3 tipos de relaciones en la psicología general y la psicología educativa. Extrapolación. En este planteamiento, la psicología general depende de la psicología educativa. Independencia. En el planteamiento de la psicología general está relacionada con la psicología educativa. Interdependencia. En este planteamiento, la psicología general está relacionada también con la psicología educativa. Aprendimos que los paradigmas de la psicología general es aquella que consiste en el comportamiento y desarrollo del ser humano en todos los ámbitos. Y el paradigma de la educación es una rama de la psicología que estudia los cambios de las personas en un ámbito formal. Desde el punto de vista de Kuhn, el paradigma son visiones o enfoques diferentes con un vocabulario, formalismo y esquemas metodológicos propios. Se debe atender básicamente de 2 maneras, es un sentido amplio y con una matiz marcadamente sociológico, sentido específico ejemplar. En las ciencias normales, un paradigma existe y que no tiene ningún problema, anomalías,
son como las fallas o los errores que se encuentran dentro de un paradigma ya existente. Resoluciones científicas. Se tiene ya un paradigma y sale uno nuevo, que hace a los científicos entrar en un momento de crisis. El paradigma conductista se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que estudia y que explica él mismo, como un conducto de relaciones entre estímulos y respuestas, y en la educación se busca estudiar la conducta de los niños bajo diferentes situaciones. Reforzamiento positivo es cuando el niño cumple con lo que se le pide y como recompensa le das dulces, juguetes o dinero, o puede ser inmaterial, que sería un beso, un abrazo o inclusive ir de paseo. El reforzamiento negativo es una advertencia para explicarle cuál o cuáles serían las consecuencias negativas si no hace lo que le pedimos. El castigo debe ser un estímulo aversivo. Un castigo positivo sería poner a hacer al niño algo indeseable, como por ejemplo, quitarle el sarro al baño. No le podemos retirar todos los privilegios al niño. El paradigma humanista consiste en el estudio integral de las personas, sus relaciones y desarrollos. Los supuestos principales del humanismo son los valores, la moral, la racionalidad. Está enfocado en el bienestar del ser humano y la libertad del individuo. El cognitivismo se centra en el estudio de los procesos mentales de la mente humana para entender cómo interpretar, almacenar y procesar la información de la memoria. El aprendizaje es un conocimiento que adquirimos mediante experiencia, la observación, categorización y adquisición de nueva información. Conductismo se basa en el desarrollo de las conductas del mismo. Se usaba mucho la memorización. En el rol del alumno era solo memorizar y escribir. El rol del profesor era darle información a sus alumnos sin pensar. Humanismo se basaba en el desarrollo integral del niño. Comprendía sus formas de aprendizaje. El rol del alumno es aprender conforme a sus cualidades, ya que todos aprendemos de manera diferente. En cuanto al rol del profesor, es comprender a los alumnos, ayudarlos y orientarlos cuando no logren comprender algo. El cognitivismo se basa en que los alumnos ya sean capaces de reflexionar por sí mismos. El rol del alumno es el ser una persona activa que pueda dar sus propios fundamentos, en cuanto al rol del profesor es el ser mediador de la información. Los procesos mentales nos sirven para guardar conocimientos y que esos conocimientos tengan un aprendizaje significativo. Son importantes conocerlos para saber si en el momento de que el niño aprende ese conocimiento sea útil para que él no tenga ninguna dificultad. Son también herramientas que se usan en el aprendizaje de la vida cotidiana. Memoria. Cuando recordamos algo de cuando adquirimos un conocimiento, nos sirve para tener presente nuestro conocimiento. Pensamiento. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en sus mentes, relacionándose unas con otras. La atención. Es la aplicación voluntaria de cada actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. La percepción. Primeros conocimientos de una persona por medio de las impresiones que los comunican los sentidos. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y por medio de la palabra. Ortogénesis, procesos que sufren los seres vivos desde la edad primitiva. Epigénesis, origen y desarrollo de los procesos mentales. La psicología genética de Jean Piaget es el desarrollo de aprendizaje del niño. Él menciona que el pensamiento de un niño está dividido por etapas y nos explica cada una de ellas mediante experimentos que puso en práctica con sus hijos. Es importante conocerlos porque podemos de ahí partir para poner en práctica lo que él dice y los niños tengan un desarrollo tanto físico como mental mucho mejor.
Él dice que los niños aprenden desde el momento en que nacen. Las etapas del desarrollo de Jean Piaget son 4. La primera es la sensomotriz, que va de los 0 a los 2 años, que es la permanencia de objetos. Cuando el niño no ve el objeto, pero sabe que está ahí, en relaciones circulares. La segunda es preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Son muy egocéntricos en esta edad. Se centran en su propio yo y no tienen irreversibilidad y cuentan con un juego simbólico. La tercera son operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. En esta edad ellos mejoran mucho el desarrollo social y comienza un pensamiento más lógico, con objetos físicos, y mejoran la conservación. Por último, la etapa 4, operaciones formales, que va de los 11 años en adelante. En esta edad ellos ya tienen un razonamiento hipotético, deductivo, audiencia imaginaria, creen que todo mundo los mira, pensamiento productivo general, de ideas muy largas, creen que no les va a pasar nada y son muy atrevidos. Los principios del cognitivismo están interesados en las representaciones mentales, tienen un aprendizaje significativo y estudian los procesos mentales del individuo, se enfocan en el aprendizaje receptivo. Los principios de la epistemología piagetana de Jean Piaget es que los alumnos es constructor de su propio conocimiento, divide al individuo en 4 etapas del desarrollo, usa el método clínico crítico, los 3 tipos de conocimiento, físico, lógico, matemático y social. Se divide en convencional y no convencional. El niño construye su propia moral. CDP, zona de desarrollo próximo, se basa principalmente en el aprendizaje histórico-cultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. En la teoría de Sigmund Freud se da el desarrollo del niño en lo psicosexual. Es un elemento central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales que tiene. Sostiene que el ser humano desde el nacimiento posee una lívida instintiva energía sexual que se desarrolla en 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital. Está caracterizado por una zona erógena, que es la fuente de la expulsión libidinal. Durante esta etapa, creía que si durante cualquiera de estas etapas el niño experimentaba frustración sexual, él o ella podían experimentar ansiedad que podrían persistir en la edad adulta, como una neurosis o un trastorno mental funcional. Etapas psicosexuales. Elaboración desde el nacimiento a los 12 meses. La principal fuente del bebé incluye actividades orientadas hacia la boca, chupar y alimentarse. Anal. De los 12 meses a 3 años deriva gratificación sensual de la retención y expulsión de las heces fecales. La zona gratifica la región anal y el entrenamiento de esfínteres en una actividad importante. Fática. De 3 a 6 años, el niño se apega al padre del sexo opuesto y luego se identifica con el padre del mismo sexo. Se desarrolla el superyo, la zona gratificación, cambia la región genital. Latencia. De 6 años a la edad puberta, tiene de calma relativa entre las etapas. La sexualidad aparece reprimida y oculta. Genital puberta. Hacia la adultez surgimos los impulsos sexuales de la etapa, canalizando a la sexualidad adulta madura del individuo y busca un compañero del sexo opuesto con el que compartirá el placer genital. La importancia de la interacción con un niño en el medio social es muy importante en la personalidad. Conductas duraderas y congruentes en cada individuo para Freddy es el resultado de la interacción con fuerzas internas, emociones y comportamientos. Pensamiento. Forma parte de la personalidad y carácter. La motivación para el psicoanálisis. La sexualidad es el movimiento humano básico. Lo líbido, la cantidad fija de energía sexual disponible para un individuo en particular.
Eros y natos. Eros, impulso de vida. Natos, impulsos de muerte. Tendencia hacia la autodestrucción, la agresividad, la agresión y la violencia. La ansiedad se refiere a la percepción de los peligros internos y externos y tienen efectos perturbadores. La ansiedad se debe a los impulsos inaceptables de los demás del superego. Mecanismo. Defensa del ego. Para defendernos de ansiedad, la represión evita el acceso de pensamientos desagradables. La proyección atribuye a otras personas o cosas propias, características o deficiencias de uno. Ve las características propias en otra persona y no la tolera. La sublimación, formas aprobadas socialmente de descargas de líbido sin ansiedad. Voyerista, su parte libidinal está satisfecha. Fetichista, con objetos sus partes libidinal está relacionada con objetos de personajes que le atrae atractivamente. Catexia, dirección de energía pulsionada hacia un objeto deseable y atractivos, asociando libre todas las palabras que el paciente le da, le halla un significado, procesos primarios de pensamiento, al ello inconscientes placeres e impulsos instintivos, deseos y fuerzas, procesos secundarios del pensamiento, satisfacer el ego, el yo cubre la realidad, contacto con la realidad y del ello instintos e impulsos placeres de deseo y fuerza. Analizamos y comprendimos el origen y desarrollo de las diferentes teorías psicológicas, así como las aportaciones en el campo de la educación. Se define como la teoría pedagógica al conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, principios que interrelacionan para poder explicar y comprender todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el aprendizaje y la organización. Intentan comprender e interpretar los hechos y elementos, las actitudes y aptitudes de los sujetos que se encuentran en una cultura y pertenecen a una sociedad. La pedagogía se encarga de estudiar los ámbitos educativos, el empresarial, en lo social y familiar a través de distintos métodos, técnicas e instrumentos. El objeto de estudio de la pedagogía es estudiar los fenómenos relacionados con la educación desde un enfoque sociocultural, para lograr la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Para ello, el pedagogo debe poseer una visión amplia y pluralista, debe observar los fenómenos educacionales desde diversas perspectivas como lo son la política, las sociales, las culturales, religiosas o psicológicas. Por tanto, es un agente de cambio en el sistema educativo, en el campo empresarial, en la familia y los organismos sociales, gubernamentales para resolver los conflictos con profesionalismo e innovando en los procesos de mejora. A continuación hablaré del movimiento de la escuela nueva y la pedagogía crítica, para conocer la aportación de algunos pedagogos desde diferentes enfoques y corrientes a la educación y a la sociedad. La escuela nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a la tradicional. Va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se ha denominado paidocentrismo, que abarca métodos de enseñanza con un cambio de foco en la instrucción del profesor al estudiante. La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. Por ejemplo, una de ellas es María Montessori, la cual su enseñanza se basó en un modelo humanista. Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales, consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. Todas sus teorías fueron por el método de observación. Esta pedagogía montessoriana se identificó por una educación donde el niño construye al hombre. El método de enseñanza Montessori se caracteriza
por la enseñanza de la libertad del ambiente completa de movimientos, puesto que esta regla básica permite la manipulación sensorial asumida por las escuelas modernas. Otro de los pedagogos fue Neil. Su enfoque es una educación integral. Para él la educación debía trabajar con la dimensión emocional del alumno para que la sensibilidad sobrepasara la racionalidad. Su método es utilizado como remedio para la infelicidad causada por la represión y por el sistema de modelos de impuestos por la sociedad de consumo, por la familia y por la educación tradicional. Para él, trabajar con alegría y vivir positivamente representaba el éxito. Su frase célebre ejemplifica lo anterior: preferiría ver que en una escuela producen un barrendero feliz antes que un erudito neurótico. Este modelo de educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, motivándose a hacer las cosas que uno elige hacer. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que ésta influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. La educación debe ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño, puesto que si deseamos ser alguien debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. Otro pedagogo fue Freinet. Él buscaba que la escuela se interesara en la formación moral y cívica de los niños y niñas. Esto le permitiría al niño formarse como persona en la sociedad. Su método es el experimental y menciona que el saber no puede transmitirse unilateralmente del maestro que sabe al alumno que lo hace. El niño, a partir de lo que sabe y conoce, adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un método de análisis y de síntesis. Él fomentó una enseñanza de cooperación y participación, en donde el niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas, ayudando a los demás en trabajos de equipo. Esto le da sentido de la responsabilidad. Es un trabajo que implica no solo involucramiento, sino motivación y la conciencia activa del niño hacia su tarea. Freinet dice que las generalidades no sirven de apoyo para el mejoramiento de la enseñanza, ya que las capacidades que tienen los alumnos para entender son diversas. Las relaciones escuela-vida parten de la observación de la vida cotidiana. Hay una relación estrecha entre lo que sucede diariamente fuera de la clase, en la calle, en el campo, en los diferentes trabajos de la gente, que al ser observados dan lugar a reflexiones que pueden ser parte de la clase de geografía, de aritmética, de ciencias, etc. Hoy día es fundamental conocer diversos procesos de la educación para la enseñanza. Por ejemplo, la pedagogía liberadora es un proceso de concienciación de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que la rodea. En este proceso, la liberación se contrapone a la pedagogía bancaria, la cual limita la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la reproducción sin análisis ni comprensión de los temas que se nos están enseñando. Una de las escuelas modernas fue la de Crowley. En la actualidad, busca el desarrollo de las necesidades del niño, que permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención, y así será el propio niño quien por descubrimiento llegue al aprendizaje significativo. Asimismo, consideramos dentro de la pedagogía como al padre John Dewey de la escuela progresista o la escuela activa. La característica principal de la escuela nueva es propiciar la actividad del niño, desarrollando tanto el aspecto cognoscitivo y la actividad motora, con el objeto de hacer más efectivo el aprendizaje. Se explica el método de proyectos elaborado por Dewey, que dará origen a la escuela experimental, cuyo objetivo es fomentar la actividad del niño mediante acciones que articulen los estudios partiendo de un tema o actividad e interrelacionándolos con la lectura, escritura, matemáticas, geometría, historia, dibujo, etc. A diferencia de John Dewey, Herbert es conocido como el padre de la pedagogía científica, basada en la psicología. Es el constructor del primer sistema de la teoría educativa. Señala 3 funciones esenciales: el gobierno, la instrucción y la disciplina, para lograr el fin de la educación y la moral. Afirma que el interés es el concepto cardinal de la instrucción. Intervienen los 4 pasos formales de la enseñanza. El primero es la claridad o la demostración del objeto. El segundo, la asociación o comparación.
el tercero la sistematización y el cuarto el método o la aplicación. Un ejemplo de cómo aplicó estos pasos fue que en 1810 fundó un seminario pedagógico con una escuela experimental aneja destinada a las prácticas didácticas. Así como María Montessori, Pestalozzi fue un pedagogo humanista. Él se centró en realizar trabajos con niños huérfanos y de necesidades especiales, lo que podría considerarse posible origen de la educación especial para niños en situaciones de calle. En 1879 abrió una escuela para huérfanos en Stann. Él defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimientos. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando, pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Uno de los principales aportes que realizó Rousseau fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. Para Rousseau, la educación debe adecuarse a cada una de las etapas de desarrollo del niño. Los contenidos y objetivos de la educación deben trazarse a partir de los intereses y motivaciones del alumno acorde a su etapa de desarrollo. Esta postura conducirá a que el alumno sienta realmente aprecio e interés por el proceso educativo al no estar ajeno a su situación. Con Emilio y Rousseau establece 3 postulados que deben guiar a la acción educativa: considerar los intereses y capacidades del niño, estimular en el niño el deseo de aprender y analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Con todo lo visto en las unidades anteriores, nosotros como pedagogos necesitamos la filosofía, ya que gracias a ella adquirimos un pensamiento reflexivo sobre las estrategias de enseñanza partiendo de varios filósofos, así como en la ciencia y sociedad, que nos ayuda al desarrollo integral desde el inicio de la evolución del hombre hasta nuestros días, y conociendo las diferentes culturas. Por otro lado está la psicología, que tiene un papel muy importante, ya que ayuda a poder llevar a cabo el desarrollo tanto físico como emocional y detectar algún padecimiento que pueda afectar el desarrollo del niño. La historia nos ayudará a conocer más sobre cómo eran los métodos de enseñanza que se usaban antes y el cambio que se quería llegar en la educación. Por último, pero no menos importante, está la pedagogía, que al investigar los distintos pedagogos y escuelas llegamos a la conclusión de que con sus diversas aportaciones han traído un cambio de mejora en la educación en diversos aspectos, aunque todos con un enfoque diferente, pero todos dirigidos a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los niños.